¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno a analizar una idea económica clave, la teoría de los controles de precios, basándonos en un texto clásico que explora todas sus consecuencias. A ver, la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis, es bastante directa. ¿Qué pasa realmente cuando una autoridad, como un gobierno, decide cuál tiene que ser el precio de algo en vez de dejar que el mercado lo haga por su cuenta? Resulta que en el fondo de todo este asunto hay como una batalla histórica, ¿no? Entre dos maneras totalmente opuestas de ver cómo se deberían fijar los precios. Es una tensión que, créame, le ha dado forma a la economía por siglos. Bueno, arranquemos. Vamos a meternos de lleno en esto. Todo, pero todo, empieza con esa idea de un precio justo. ¿De dónde sale? ¿Qué significa realmente? Y acá es donde se ve clarita la división. Por un lado tenemos la noción de un precio justo, que lo dicta una autoridad para asegurar que nadie se aproveche. Si un vendedor se pasa de la raya, el gobierno tiene que intervenir. Y por otro lado está el precio de mercado, el que surge solito del baile entre la oferta y la demanda, como lo explica la ciencia económica. Claro, y esta idea de que tiene que haber un precio justo no se queda en el aire. De ahí, ¡pum!, nace una política que se llama intervencionismo, que no es otra cosa que la práctica de usar el poder del gobierno para imponer, por la fuerza, esa idea de justicia en los precios. Perfecto. Ahora veamos cómo funciona esto en la práctica. La teoría lo que dice es que meter mano en los precios, bueno, eso desata como una reacción en cadena, como un dominó. Vamos a empezar con el primer caso, el de un precio máximo, lo que a veces llamamos un precio tope. Imaginemos un escenario súper sencillo, para que se entienda bien. Digamos que hay un apagón gigante en una ciudad. De un momento a otro, todo el mundo necesita velas. ¿Qué pasa? La demanda explota y obvio el precio se va por las nubes. La gente se enoja, y con razón, y le pide al gobierno que haga algo ya. Y acá se ve perfecto cómo cae una ficha tras otra. Primero, el gobierno llega y ¡zas!, impone un precio bajo. El resultado, la gente quiere comprar más velas que nunca, pero a los que las hacen ya no les conviene venderlas. Se genera una escasez tremenda. Para manejar ese lío, el siguiente paso es el racionamiento. Pero el problema de raíz sigue ahí. Nadie quiere producir velas a pérdida. Y entonces, según esta teoría, la única salida para el gobierno es forzar la producción. Y para eso tiene que empezar a controlar toda la cadena. Fíjense cómo algo que empezó como un simple control de precios termina paso a pasito en un control casi total de la economía. Bueno, dejemos las velas y pasemos a otro caso para ver cómo se repite el patrón. La misma lógica, pero al revés, se aplica con un precio mínimo o precio piso. Y el ejemplo que todos conocemos es, por supuesto, el salario mínimo. Y acá vemos el mismo efecto dominó, el primer paso. Se fija un salario por encima de lo que pagaría el mercado libremente. Según la teoría, ¿esto qué hace? Sube los costos, lo que hace que bajen las ventas y, bueno, se empieza a generar desempleo. Para que eso no pase, el gobierno podría, por ejemplo, prohibir los despidos. Pero claro, eso hace que las empresas dejen de ser rentables y la industria se venga abajo. Y otra vez, ¿qué pasa? El gobierno se ve en la obligación de intervenir de nuevo, con más fuerza, para arreglar los problemas que su primera intervención, irónicamente, ayudó a crear. Y ojo, que esto se complica todavía más si lo pensamos a gran escala. La teoría va más allá y sostiene que si este salario mínimo afecta a toda la economía y elimina las ganancias de los dueños de los negocios, estos van a empezar a gastar su capital, sus ahorros, para poder vivir, y a la larga, eso significa que se consume la capacidad productiva de todo el país. Entonces, si juntamos los dos ejemplos, el de los precios máximos y los mínimos, llegamos a la misma conclusión teórica. Es lo que la fuente de este análisis llama la espiral intervencionista. Y esta cita del texto original, la verdad lo resume de una forma brutal. El efecto de la intervención es exactamente el contrario de lo que se pretendía lograr. O sea, la intención era buena, era ayudar, pero el resultado, según este análisis, es un descalabro que deja las cosas peor que al principio. Y el punto final de esta espiral, el destino al que lleva, es lo que la fuente llama etatismo. Y cuidado, no se refiere necesariamente a que el Estado sea dueño de todo formalmente. Es más sutil. Es un sistema donde, en la práctica, el gobierno es el que dirige qué se produce, cómo se produce y a qué precio, haciendo que las empresas privadas sean, en esencia, simples sucursales del aparato estatal.
Entonces, el punto clave de todo esto es el siguiente. Una intervención aislada, como poner un simple control de precios, es como una pieza que no encaja. Es inestable por naturaleza. Genera tantos problemas nuevos que obliga a la autoridad a tomar una decisión muy clara. O se echa para atrás y quita la intervención, o redobla la apuesta y sigue avanzando hacia un control cada vez más y más completo. Y esto nos trae derechito a la conclusión, quizás más polémica de toda esta teoría. Miren, la idea de una economía mixta o una economía regulada, esa que siempre se presenta como un camino intermedio, como un balance perfecto entre dos extremos. Bueno, para esta teoría, eso no es un sistema estable. Es más bien una fase de transición, algo inherentemente inestable. Y esto ilustra brillantemente la elección final que plantea la teoría. Por un lado, un sistema donde es el mercado, con su juego de oferta y demanda, el que coordina la actividad económica. Y por otro, un sistema donde el gobierno asume ese control directamente para ordenar el caos que sus propias intervenciones, según se argumenta, han causado. Así que, la pregunta con la que nos deja este análisis es bastante profunda. ¿Son las regulaciones de precios y otras intervenciones una forma sostenible de organizar la economía, un punto medio estable? ¿O son, como sugiere esa teoría, inherentemente inestables, empujando siempre hacia uno de los dos extremos? Una idea para reflexionar. Gracias por habernos acompañado.